¿Qué está celebrando el equipo de desarrollo de Focus? ¿Por qué ese botellazo contra el suelo? ¿La nueva Jump 2 2025 aguantará tanto como la botella de cava que están descorchando? Vamos a verlo. Creo que vienen a por nosotros. Hola bicimanecos, ahora sí, vamos a probar la nueva Focus Jump 2 2025, que es una bici que trae muchísimas novedades. Por supuesto, nuevo motor Bosch generación 5, 85 Nm de par anunciado, 600 vatios, ya sabéis que todo eso es un poco de patraña porque da mucho más. En las mediciones de Test My Bike lo comprobamos habitualmente y siempre son datos de catálogo. Nuevo cuadro, para bien, nuevas baterías de hasta 800 vatios. Quizás todas estas novedades tengan mucho que ver con el inicio de este vídeo. Vamos a deciros si merece de verdad la pena celebrarlo así o igual se han pasado de celebración. A simple vista, el modelo 2025 gana por goleada. Aquí nadie lo va a discutir. La 2024-2023 se hizo con un criterio de bajar a tope el centro de gravedad. Se consiguió porque es verdad que era una bici que se notaba claramente estable sin recurrir a un pedaleo muy bajo, pero estéticamente cuando menos era cuestionable. Primer borrón que han hecho con el nuevo motor, con la nueva plataforma, cambiar totalmente el aspecto del cuadro. Para bien, y lo han conseguido, desde luego, un sobresaliente en estética. Más allá de la estética, ahora tenemos que profundizar en lo que realmente hace la nueva Focus Jump 2 sobre la anterior generación y sobre las anteriores y primigenias generaciones. Pero antes de nada, un breve repaso. Vamos a ver quién es Focus, de dónde viene, por qué hace sus e-bike como las hace. Os presento a Focus, fabricante alemán en su efervescencia e-bikil, si esa palabra se puede decir, que no es otra que su primera Jump 2, Jump Square, cuando se llamaban así, del año 2016-2017. Es sorprendente cómo Focus inventó aquel concepto Full Power SL cuando no sabíamos decir ni esas palabras, ¿vale? Pero sí, había montado un motor Shimano, un E8000 de la época, una batería de 378 vatios, pequeñita, como hay muchas más pequeñas hoy en día en bicis ligeras. Bicis que estaban en torno a los 22 kilos y sus topes de gama rozaban los 20. Una pasada para la época. Eso es Focus, es un fabricante que sabía mucho de bicis y sobre todo de e-bikes. Es alemán. Ocurre que mientras tanto hay una fusión y una serie de confusiones en las empresas, como ocurre con toda multinacional. Acaba formando parte de nada menos que el grupo PON, el grupo que entre otros es el propietario de Volkswagen, Porsche, Audi y las excavadoras CAT. Una pasada, un grupo súper enorme. Y en todas esas fusiones y confusiones ocurre que a veces perdemos esa hoja de ruta de lo que tan bien sabía hacer Focus, que en esos años posteriores en el que la hoja de Excel de los mandamases hace que haya que producir bicis más normalitas, más convencionales, más vendibles, por decirlo de algún modo, se va perdiendo esa esencia. Quizás ahora, en el 2025, Focus vaya encaminado y la haya recuperado. Hechas las presentaciones y sabiendo que Focus es un monstruo en sí mismo que pertenece nada menos que al grupo PON, vamos a exigirle lo máximo, porque al final Focus es una marca top y vamos a ponerla a prueba para ver si de verdad supera, sobre todo en lo que era la esencia de una primera mountain bike a este modelo 2017-2018 y por supuesto que estéticamente a la 2023-2024 la supera con creces. Vamos a subirnos en ella, vamos a darle caña y vamos a saber de verdad lo que se siente y lo que no se ve a simple vista. Empezamos por su cuadro, su verdadera esencia, lo que realmente cambia y lo que realmente hace que esto sea una Focus Jump 2 2025 de aluminio. No deja de ser un Serie 7005, un material archiconocido, archiprobado en la industria, pero en este caso elaborado de una forma muy particular, consiguiendo esa docilidad que tiene el propio aluminio 7005, esa facilidad para trabajarlo, este pulido en este caso, este acabado tan digno de un cuadro de gama alta como es, aunque es verdad que por abajo se nos queda soldadura vista exhibida. Bueno, al final es una mezcla entre esos cuadros super pulidos y cuadros artesanales, vamos a llamar de toda la vida. Pero recalco que lo más importante de este cuadro es su solidez, su sensación de absorción controlada, que para ser aluminio es una pasada, y sobre todo esa robustez estructural que se siente desde la primera pedalada. Cero vibraciones, cero ruidos, como debe ser. Ángulo de dirección de 65, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido un ángulo de 65? Si vamos por 62,5 en la industria, 65 grados en el 2025. Vainas de 45 centímetros, pero es una full 29, sí, pero no cabría una de 44,5, pues no, 45 centímetros, 65. Una medida de Ritchie de Top Tube bastante centrada. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Pues nada más y nada menos que a un joven alemán, Felix Stix, de 33 años, alto, melenudo, con aspecto de científico loco, que me ha dejado maravillado. Lo que he hablado con él, hemos congeniado y hemos encajado perfectamente. Sí, estamos ante una e-bike lógica, proporcional y hecha para el gran público en general, en el que va a primar la facilidad de conducción, la facilidad de uso, el saber llevar la bici por cualquiera y el poderle sacarle partido si queremos llevado al extremo sin ningún problema. Todo esto lo aclaro porque 65 grados me parece un ángulo perfecto, que luego ya detallaremos en las sensaciones dinámicas para bien y para qué sirve. No olvidemos que estamos hablando de una bici de aluminio, 150 milímetros de recorrido de suspensión trasera, 160 delante, ese
estándar cartesiano de toda la industria que hace que las bicis sirvan para todos y para todo. Ese equipo joven de desarrollo parece que les han dado luz verde y un lienzo en blanco para hacer una nueva creación bajo su criterio, siempre partiendo de la premisa de que tiene que ser una bici comercial, como no es de otra manera en una marca relación precio-calidad como es Focus, pero recuperando esa esencia quizás primigenia de esos primeros equipos de desarrollo de Focus en el que hacían las bicis por un porqué, en el que se sentía algo más que montar en unos componentes cuando te subías en ella. Ya veremos si ese lienzo en blanco se convierte finalmente en su obra maestra. Vamos con el detalle de los componentes, de cómo viene montada en concreto la versión 6.9. No es una bici barata, es de aluminio, con el nuevo motor Bosch generación 5 que tan probado ya lo tengo y que sí, que tan satisfactorio es, que tan dulce, que tan noble, que tan adaptativo y que tan personalizable es, sobre todo con sus modos de resistencia. Pero eso lo dejamos para el contenido específico del motor Bosch que estamos elaborando. Batería de 600 o de 800 vatios hora, da igual, se puede poner indistintamente, como bien sabemos, en la nueva generación 5 de Bosch. En este caso, la bici viene montada con su tapa alineada con el cuadro, con ese tubo más fino de 600 vatios hora. Si fuera la de 800 es la que cuesta 6.990 euros y tendría una pequeña panza. ¿Recordáis aquellas baterías de aquellos iPhone y que yo creo que algún Nokia que tenían como una panza que sobredimensionaba el cuerpo del móvil cuando queríamos más capacidad, cuando necesitábamos más capacidad? Pues eso es lo que ha hecho Focus. Hay una segunda tapa de plástico exterior que tiene esa panza, esa forma exterior más sobredimensionada para meter esa hilera de celdas que llegan a los 800 vatios hora. Me parece que es una solución bastante interesante porque cuando vamos solo con 600 vatios hora, como es el caso, la bici queda más perfilada. Si le metemos los 800 vatios hora siendo negra la tapa, tampoco se nota mucho. Cuesta a veces distinguir si llevas una u otra batería. Los test primeros que hicimos, cogíamos indistintamente unas bicis y otras y la verdad es que muchas veces visualmente ni te habías dado cuenta de cuál habías cogido. Vamos a hablar de las cosas importantes, de lo que realmente, más allá de la estética, tiene este cuadro que no tenía la generación anterior. Y es un trabajazo en el desarrollo de la cinemática de la suspensión trasera brutal. Insisto, estas son las cuestiones que ahora se pueden hablar, se sienten, pero que tienen poco que ver con los datos de catálogo o con si la bici pesa más o menos. Y al final esto hace que esta bici vaya claramente mejor que el modelo 2024-2023 y tiene que ver con un trabajo de puesta a punto del amortiguador que en este caso, siendo el modelo 6.9, es un Float X. Quizás sea lo de menos, porque este Float X no lo puedes comprar en una caja. Viene preparado, viene adaptado para esta bici, para esta cinemática. Y eso es lo primero que notas cuando te subes en esta bici, que la bici va conjuntada, que entre la parte delantera y la parte trasera no hay distorsiones. Tú te pones a dar pedales, te pones a subir, te pones a moverte sobre la bici y no te peleas ni siquiera con los ajustes o con el setting del amortiguador. Presión adecuada y a funcionar. Eso es un trabajo de fondo que está muy bien hecho y que realmente se agradece que así sea. Más cosas que me han gustado de la nueva Focus Jump 2 2025. Full 29. Cruzaba los dedos de las dos manos cuando estábamos empezando a recibir información, vamos a llamar anticipada, pensando en que una marca como Focus no cayera a la tentación de hacer una bici mullet. Al final estamos hablando de ese estándar, de esa bici germánica, esa bici estandarizada para todo el mundo con un criterio lógico racional, y meter un sistema mullet en una bici de 150, 160 para el gran público, para hacer de todo, para que corra, para que se mueva, para que sea dinámica, sin tener que ser la más ratonera, al final me parece un acierto. Es más, voy un paso más allá. Encima de ser 29, de ser Full 29, le han puesto ruedas 29 2.6 de baja presión. Otro acierto, porque al final 160-150 milímetros, si le sumamos la deformación controlada del neumático, que se me va la bici, si sumamos a eso el poder llevar otra vez las ruedas a baja presión, a 1,2, 1,4, 1,6 como mucho, y estamos apoyándonos en una estructura súper rígida de cuadros, súper rígida de basculante, y dejamos que las ruedas y las suspensiones trabajen, me parece que está muy bien diseñado y muy bien desarrollado. No ha caído ese equipo joven de desarrollo en meter un neumático 2.4, 2.5, meterle más presión, ir en ese guiado fino en el que muy pocos son capaces de ir, y que quizás tenga mucho más sentido hacer una rueda cómoda, utilizable, y que no cometamos ese error de llevarnos bicis sobredimensionadas de recorrido a las que luego no somos capaces de sacarle todo su partido. Siguiendo con las ruedas, valor seguro, DT 1900, sí, existen las 1700 un poquito más ligeras, pero las 1900 son indestructibles, indescentrables, que no sé si esa palabra existe, y es una rueda súper consolidada. Insisto, aquí, neumático 29 2.6 a baja presión, ruedas estructuralmente rígidas y resistentes, un acierto total. Transmisión, Shimano XT, un viejísimo conocido, su cassette actualizado 1051 y su cambio hiperligero, funcional, que cambia súper suave, súper preciso, que a veces puede ser un poco más
más frágil que otros, sí, pero bueno, en este caso bien equipada con el Shimano XT de 12 velocidades. Y vamos con lo que nos para, los frenos. En este caso son unos Tektro TRP de última generación, un poquito más toscos de aspecto que un XT, sí, pero con esa contundencia, ese tacto más parecido a Magura, potentes, dosificables y por supuesto claramente superiores en potencia a la anterior generación de frenos SRAM. ¿Pueden haber sido unos Shimano XT? Sí, pero en este caso unos Tektro no le sientan nada mal. Y eso sí, me ha gustado que clavan, que mueves la bici, que bloqueas de golpe con una contundencia más parecida a Magura que RAM. Aprobados de sobra. Y pasando por el ángulo de 65 grados de dirección, llegamos a la horquilla, que no es otra que una Fox. En este caso, para justificar quizás esos 7.000 euros, le han metido el cartucho Grip X2. No era necesario. Tampoco era necesario el acabado Kashima, que no lo lleva. Es una horquilla Performance, Grip X2, con esa contundencia, con esa calidad de cartucho de la nueva generación Fox, que en este caso en barra de 36 va sobrada de rigidez. Y fijaros lo que os digo, en combinación con este cuadro y con el tacto y con el conjunto de la bici, en el que no he tenido ni el más mínimo problema de imprecisión de la parte delantera, y mirar que yo peso lo mío. Así que horquillón Fox de 160, súper acertada y súper equilibrada. Repasados todos sus componentes, hay un detalle que me ha gustado muchísimo y es la baja sonoridad del nuevo motor Bosch generación 5, que ya lo hemos comentado en varios contenidos, pero que en este caso particular y en este cuadro es hasta la fecha la e-bike que he probado 2025 que menos suena. Es un sonido constante, muy lineal, que no hay altibajos en él, no hay bufidos de repente, es abruptos en el modo turbo. Me quedo con que la calidad de rodadura de este cuadro, con esa ausencia de vibraciones que comentábamos, con esa solidez estructural brutal, encima como guinda, un motor Bosch que ya suena poco, pero que en este cuadro suena menos que en otros. No me preguntéis por qué, pero es muy curioso y es muy agradable a la vez. Y ahora sí, si habéis llegado hasta este punto, toca mis sensaciones, cómo va, cómo funciona, cómo me he sentido sobre esta bici y todo el tiempazo que lo he tenido gracias a Focus. Me cuesta devolverla, que lo sepáis. Lo primero que resalto, y que lo he dicho varias veces en este vídeo, es la contundencia, la solidez estructural. Es brutal. Eso va mucho más allá del peso en báscula. Esta bici pesa con batería de 625-200. Parece un peso desmesurado, ¿verdad? Pues os digo una cosa, vamos a llegar a la conclusión de que ese peso, salvo que vivamos en un tercero sin ascensor o estemos subiendo la bici al coche, no molesta lo más mínimo en la nueva generación de Focus Jump 2. Sensaciones dinámicas. Lo que más agrada en esta bici es que es una bici lógica, de cotas muy proporcionadas, muy alemana, muy cartesiana, sí, pero que en este caso combinan perfectamente con ese trabajazo que han hecho en la suspensión trasera. Es una bici que te sientes totalmente en el centro, que la vas llevando perfectamente tanto delante como de atrás, que es verdad que puede parecer pesada con esos 25 kilos, pero que no es para nada molesta. Es una bici que transmite mucha seguridad, insisto, mucha solidez. Repito la palabra solidez, pero es que a mí, no sé si os ocurre, pero a mí el concepto solidez me está llegando en este 2025 de una forma que os paso a detallar. Me está gustando mucho encontrarme bicis como esta nueva Focus Jump 2 2025 en la que notamos un cuadro estructuralmente rígido, pero que a la vez es dulce, que sabe trabajarse en el aluminio para que realmente aporte lo que tiene que aportar en cuanto a rigidez y cierta deformación controlada. Deja trabajar a las suspensiones, solo 150 detrás, solo 160 delante y con horquilla de 36. El mejor tacto proporcional en una horquilla es la de 36, no una de 38. No hablemos de rigidez ni de cantidad de recorrido, vamos a hablar de tacto puro. Me quedo con una 36, sí. Al final, todo este conjunto tan sólido deja trabajar también a esos neumáticos 29 2.6. Volvemos a tener esa sensación de que la rueda va trabajando para nosotros y que nosotros simplemente vamos trazando fino. Es una bici que me ha sorprendido tanto a nivel de llevarla al límite, que parecía que era una bici entre comillas más normalita, pero no, ha destacado también por ser una bici muy capaz. Tiene un reach que no es exagerado, tiene un top tube que para el ángulo de 65 está bastante proporcionado, de 60,8 en talla mediana, mi talla con 65 en dirección. Ya sabéis que el top tube varía mucho, cuando variamos los ángulos, y también ese reach, ¿no? Que según la horquilla y el recorrido son medidas que tenemos que cogerlas en conjunto, que no vale tener un reach o un top tube por separado, van siempre en combinación al ángulo de sillín, al ángulo de dirección. Pero no me enrollo con esto, que ya haremos un contenido más técnico sobre ángulos y medidas. Volvemos a la Jump, a cómo nos sentimos sobre ella y sobre todo a una anécdota que os quería contar. Tengo la grandísima suerte de contar con Juan Manuel Montero como gran amigo personal y sobre todo gran compañero de rutas. Monto mucho con él, todo lo que podemos. En esta ocasión le pedí el favor de que me grabara. Cuando yo grabo a Juanma y Juanma va adelante, le tengo que insistir constantemente en que espere, que las tomas al final tienen que tener una cierta distancia y que si se me escapa se pierde la esencia de la toma. Para conseguir que Juanma no se me escape solo hay dos formas de hacerlo. O meterle 3,5 kilos en las ruedas, que alguna vez confieso que lo he hecho, o que lleve una bici muy muy mala. No era el caso, no era ninguno de los dos casos. Juanma llevaba su bici perfectamente ajustada
ajustada, su presión adecuada, y era él el que me tenía que seguir. En este caso era yo el que iba adelante y Juanma me tenía que grabar para completar toda esta parte dinámica de la prueba, ¿no? Con tomas subjetivas. Me sorprendió cuando en un tramo de bajada, que era una zona de escaloncitos enlazados, pero de esos pedregosos complicados, bueno, como el entorno que veis, ¿no? En el que hay que hilar fino y en el que hay que sujetarse muy bien encima de la bici. Pues lo gracioso y lo curioso y lo anecdótico fue cuando acabamos esa toma y Juanma me dijo: joder, Juan, me ha costado seguirte. A ver, que Juanma me diga que le ha costado seguirme a mí es el mayor halago que puedo recibir. Y si encima lo he hecho a lomos de esta nueva Focus Jam 2, más, porque eso demuestra que llevar una barra de 36, solo 160 milímetros de recorrido delante, no es impedimento para bajar rápido, no, muy rápido. Y sobre todo, insisto, que a mis años me interesa mucho ir seguro. Y esa es la sensación que he tenido siempre con esta bici. Seguridad, control, capacidad de pasar por donde quiero, guiado fino y robustez. Insisto, es una bici que creo que está muy bien hecha. Quizás esos 65 grados de dirección hacen que la bici sea más fina, que sea más predecible, que sea más fácil de llevar. No es necesario ir súper lanzado y se puede ir a una velocidad más que razonable para la gran mayoría de los usuarios. Quizás esos 65 grados también hace que la bici no parezca tan pesada, porque una horquilla muy lanzada también nos hace la bici un poco más torpona, por mucho que recortemos las vainas o porque le pongamos un mullet. Quizás todo ese conjunto equilibrado, insisto, y lógico y racional tenga que ver con que a pesar del peso de la bici se siente ligera y se siente dinámica. Por supuesto, no solo de bajar vive el hombre, también subiendo y llaneando la tracción es brutal. Este neumático de baja presión junto con estas vainas de 45 hacen que suba esta bici, que trepe, que sea una maravilla. Equilibrio es la palabra que define esta bici. Y en cuanto a ese cockpit, a ese puesto de conducción, Focus equipa una potencia de 40, no es de 50 o 60, son potencias cortas. Se ve ese acercamiento del piloto, esas ganas de tener control siempre y de no ir de flipado ni estirado sobre la bici al final. Me parece también un acierto que la medida de la potencia sea de solo 40 milímetros en una bici que no es excesivamente larga. Ahora sí, llegados al final de este contenido, ¿tenían motivo realmente el equipo de desarrollo de Focus para celebrar con tanta euforia el lanzamiento a nivel mundial, que por cierto fue en Barcelona, fue en España, de su nuevo modelo Focus Jam 2 2025? Yo creo que sí. Equipo Focus, os doy desde luego mi sobresaliente. Lo habéis hecho muy bien. A esa juventud que desde luego no se ha dejado influenciar por esos mandamases, por esas hojas de Excel que les piden, haz lo que la gente pide, haz bicis con estos ángulos, haz bicis con estas medidas y da igual si son adecuadas o no. La gente lo pide. Gracias por haber hecho la bici que creéis que tiene que llevar vuestro cliente final y que sobre todo está hecha con un criterio muy racional. A pesar de pertenecer a un mega holding industrial, creo que les han dejado suficiente espacio y suficiente creatividad para hacer una bici que funciona bastante bien. No destaca por ser la más ligera, pero quizás en un mundo de tendencias y de modas en el que unos se copian a otros, quizás sí destaca por la originalidad de utilizar lo que sí funciona del pasado con las mejoras presentes y futuras de lo que va a venir. En concreto, al modelo 6.9 de la nueva gama Focus Jam 2 2025 le voy a dar un notable, no por lo bien que funciona o por ese equilibrio perfecto, ese equilibrio cartesiano que ya hemos comentado, sino porque ciertos componentes que lleva, para no decir 7.000 euros, me parece que pueden haber estado un poquito mejor. Pero lo interesante de esta gama no es quizás su modelo 6.9, que también, sino que esta gama empieza en un modelo 6.7, ese modelo de inicio con batería de 800 vatios hora, que empieza en 4.990 euros PVP. Ya sabemos que ese precio se va a bajar claramente, con lo cual acceder por 4.000 y a una bici con el nuevo motor Bosch generación 5 con batería de 800, con esa eficiencia, con esa nobleza, con esa dulzura de tacto, con ese equilibrio perfecto de uso, con el 80% de esta prueba aplicable a una bici de inferiores componentes, ruedas más sencillas, transmisión más sencilla y frenos más sencillos, me parece un acierto. Creo que si esta es la primera creación de ese nuevo equipo de desarrollo de Focus, tienen un buen futuro por delante. Enhorabuena Focus y enhorabuena por hacernos pasar tan buenos ratos con bicis recién creadas por vosotros. Si os ha gustado esta prueba, no dejéis de suscribiros, no dejéis de darle like. ¿Qué opináis realmente? ¿Que una bici con este formato tan racional y tan lógico en 160-150 debería ser mullet? ¿Debería llevar unas vainas más cortas de 45? ¿Creéis que el ángulo es acertado en 65? Hacérnoslo saber, dejadlo en comentarios y creamos un debate al respecto de cómo deben ser las nuevas tendencias y geometrías en la actualidad, en esta gama 2025, casi siempre asociadas a la nueva generación Bosch 5. Hasta la próxima prueba dinámica, bicimaniacos. Lo vemos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Viene con el nuevo motor Focus. Viene con el nuevo motor Bosch. Con el nuevo motor Focus. Joder. Todo esto no se le ha ocurrido ni más ni menos que a Félix. Vale, esto sirve luego para las tomas falsas. Su nuevo... madre mía, tío. Es una medida de corta. Hasta la próxima prueba, bicimaniacos. Hasta la próxima prueba, bicimaniaco. Bicimaniacos. Bicimaniacos. Completo. Sí, sí. Hasta la próxima prueba dinámica, bicimaniacos.